Las fuerzas yemeníes han dejado nuevamente en evidencia a la monarquía saudí con un ataque al corazón de la producción del crudo. 10 drones atacaron este fin de semana instalaciones vitales para la economía del reino, propiedad del estatal Aramco, la mayor empresa energética del mundo, lo que paralizó la mitad de la producción del crudo y ha desestabilizado las bolsas al dispararse el precio del petróleo. Inmediatamente a los hechos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, para mostrarle su apoyo y, de paso, preocuparse por sus intereses, que no son pocos. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Irán de estar detrás de los ataques e Irán rechazó en términos contundentes esta acusación. Por cierto, Yemen no ha sido noticia importada en más de 4 años de una sangrienta guerra que lidera Arabia Saudí, y ahora que los yemeníes responden bombardeando depósitos de petróleo sin daños personales, es titular en todo el mundo. Al parecer importan más unos barriles de crudo que la vida de millones de personas. Yo soy Juan Gabriel Gordín y así comienza Detrás de la Razón. Bugair, este de Arabia Saudí. La mayor planta de procesamiento de petróleo del mundo fue atacada. Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del planeta, ha tenido que suspender la mitad de su exportación. Una interrupción sin precedentes en la producción petrolera desde la invasión de Irak a Kuwait en 1990. Ante la incertidumbre sobre cuándo Arabia Saudí podrá reanudar su producción, el mercado mundial de energía abrió con un alza del 20%, aunque luego bajó hasta un 10%. El precio de petróleo Brent, que es una de las principales referencias del petróleo del crudo a nivel mundial, subió de 60 a 66 dólares por barril. Las Fuerzas Armadas de Yemen asumieron la responsabilidad del ataque y amenazaron con más ataques a los objetivos dentro del territorio saudí si Riad no cesa su invasión contra Yemen, iniciada en 2015. تأتي هذه العملية في إطار حقنا المشروع والطبيعي في الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر في الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا منذ 5 سنوات، وتعتبر هذه العملية إحدى أكبر العمليات التي تنفذها قواتنا في العمق السعودي. Estados Unidos, sin embargo, niega la idea de que el ataque fue perpetrado desde Yemen. El secretario de Estado de Estados Unidos acusó a Irán de estar detrás de esa incursión. Una acusación que fue rechazada de inmediato por Teherán. به صراحت اعلام کرده که از مردم یمن و حقوق اونها دفاع میکنه، اما اینکه این گونه حملات و به اصطلاح اقدامات دفاعی رو به جمهوری اسلامی ایران نسبت بدن واقعا در راستای همون دروغ حداکثری هست که پس از ناکامی هایی که داشتن دارن مرتکب میشن. La comunidad internacional está preocupada por la interrupción de la producción de petróleo. Tras las acusaciones antiiraníes de Washington, Rusia, la Unión Europea y China, entre otros, han pedido no sacar conclusiones apresuradas y han llamado a la prudencia para disminuir la tensión en la región. 那么，在没有确凿的调查得出结论的情况下呢，去想谁是责任应负这个责任呢？我觉得这个本身可能是不太负责任的。那么中方的立场呢，是我们反对任何扩大和激化冲突的做法。我们呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动。 Desde el mes de mayo, las infraestructuras dentro del territorio saudí han sido objetivos de los ataques de represalias de los aviones no tripulados y los misiles de las fuerzas yemeníes. Las instalaciones petroleras, aeropuertos y bases militares saudíes fueron atacados en varias ocasiones en el marco de la nueva estrategia defensiva de los yemeníes.
Y agradecemos a nuestro equipo de redactores por este reportaje que nos pone el debate sobre la mesa. Y a propósito de este reportaje, ya comenzamos esta emisión de Detrás de la Razón, analizando lo que ha ocurrido este fin de semana. Y para eso le damos la bienvenida a nuestro programa a Rafael Palacios, periodista quien se conecta con nosotros desde Madrid. Y en un segundo momento estaremos conversando con Andrés Pierantoni, analista político, quien se conecta con nosotros desde Caracas, la capital de Venezuela. Rafael, bienvenido a Detrás de la Razón. Las fuerzas yemeníes atacaron el corazón de la industria petrolera de Arabia Saudí en un duro revés para el reino en medio de esta guerra que durante más de 4 años contra Yemen ha causado tanta destrucción en el país árabe. ¿Cómo podemos analizar esta situación y sobre todo lo que ha generado durante las últimas horas? Bueno, lo que ha generado es un caos en los mercados petroleros, como se podía esperar, y está dejando a la economía internacional en unas dudas, en una incertidumbre muy grande acerca de si Arabia Saudita se va a poder recuperar esas refinerías, si va a poder recuperar su nivel de producción anterior al ataque. Y bueno, pues lo que se está comentando es que el precio del barril puede llegar a los $100 y bueno, pues eso causaría un gran impacto en una economía internacional que ya de por sí está, pues todo el mundo está avisando del colapso y de la bancarrota. Y bueno, pues hay informaciones diversas que están circulando por internet. Algunas, pues incluso llegan a afirmar que esto pues es un ataque también contra Trump, porque un petróleo caro hace que la economía norteamericana sufra y bueno, pues eso podría provocar pues su caída. O sea, que Estados Unidos, que según algunas informaciones está llevando una economía en cuanto al empleo bastante notable, pues podría sufrir esta crisis que, bueno, podría llevar al colapso del sistema financiero internacional que, como todos sabemos, se basa en el precio del barril de petróleo unido al del dólar, al petrodólar. A mí la verdad es que es una situación que me recuerda un poco a lo que pasó en 1973 con aquella guerra del Yom Kippur, que como todos sabemos elevó el precio del barril del petróleo una barbaridad y hizo que se abandonara definitivamente el patrón oro y se fuera al petrodólar. Ahora, Rafael, además de este fuerte impacto económico que ya hacía referencia que ha generado este ataque a las refinerías de Arabia Saudí, la monarquía árabe ha sufrido también un duro golpe estratégico, evidenciando la vulnerabilidad que tiene ante las fuerzas yemeníes. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo la verdad es que he estado leyendo de todo porque me gusta leer lo que dicen los israelitas, lo que dicen los rusos, en fin. Y hay cosas raras en este ataque. A mí me sorprende bastante, primero, que haya sido un 14 de septiembre, tan cercano a la fecha del 11 de septiembre, que hayan sido 2 los ataques a las refinerías. Hay como no sé, parece como un guiño a los ataques del 11S, que como todos sabemos fueron financiados por los sauditas y también sabemos que hay militares norteamericanos que esta pues se la quieren devolver. Lo que he estado leyendo por ahí, hablan de que las refinerías sauditas en realidad están protegidas por los militares norteamericanos con un sistema antidrones que se llama Drone Shield, que, bueno, pues como todos sabemos, los drones son tecnologías que tienen que ver con las telecomunicaciones y al parecer pues han firmado un contrato esta empresa norteamericana con la compañía telefónica de Arabia Saudita, STC, de manera tal que deberían estar preparados para repeler un ataque con drones a 10 kilómetros de distancia. Entonces, a mí me resulta raro que hayan conseguido atacar de esta manera. Hay informaciones por ahí, los israelitas están diciendo que no han sido drones, sino que han sido misiles. Y bueno, pues como siempre que un hecho como este ocurre, aquí lo importante es saber la narrativa, lo que ha pasado realmente, porque a partir de ahí es como se toman las decisiones. Por eso, como siempre, pues intentar implicar a Irán en este ataque y bueno, pues de fondo pues el polvorín que es Oriente Medio y la escalada que podría suponer estos ataques que, bueno, en el fondo
Yemen está sufriendo el ataque de Arabia Saudita desde hace 4 años y bueno, pues ya habían prometido devolver esos ataques, que por cierto, bueno, pues es una invasión que tiene que ver con el petróleo de Yemen, como todo el mundo sabe en estos círculos, pero que no se dice en la prensa oficial. Arabia Saudita a medio plazo sabe que su petróleo se termina y en las costas yemenitas, si mal no recuerdo, pues hay, se supone que grandes prospecciones de petróleo y se quieren hacer con su control. Gracias, Rafael. En este minuto le damos la bienvenida a nuestro programa a Andrés Pierantoni, analista político, quien se conecta con nosotros vía telefónica desde Caracas. Saludos, Andrés. Me gustaría sobre todo conocer tu opinión sobre estos ataques que tuvieron lugar en la madrugada del sábado y lo que ha generado durante el fin de semana. ¿Qué opinas al respecto sobre todos estos ataques de las fuerzas yemeníes contra la mayor empresa energética del mundo, Aramco, en territorio de Arabia Saudí? Buenas tardes, gracias por la invitación. En primer lugar, Ansarullah, el movimiento de los hutíes yemeníes, venía desarrollando ataques cada día más contundentes y con mayor precisión desde julio del año pasado, que empezaron con un ataque en un aeropuerto en los Emiratos Árabes Unidos. Siguieron con varios tipos de ataques hacia objetivos militares y a partir de este año iniciaron, si mal no recuerdo fue en mayo, el primer ataque en el caso del oleoducto que conectaba este y oeste de Arabia Saudita, los puertos principales de embarque. Siguieron después en Shaiba, más al sur del ataque que se realizó en la localidad de Abqaiq, anteayer, hubo también un ataque con 10 drones, que ha sido el más reciente en agosto pasado, prácticamente hace un mes, que no causaron mayores daños. Evidentemente el ataque que se realizó ayer fue realizado con mayor precisión y dio resultados que todos sabemos. Esto es producto de la guerra sin cuartel que ha hecho Arabia Saudita en contra de Yemen, el intento de invasión, el intento de división de Yemen, y los yemenitas habían aclarado de una manera muy precisa que iban a contraatacar en la forma que la están haciendo. Y además tuvieron una delegación en Irán el mes pasado o antepasado, donde el líder de la revolución islámica, el Ayatollah Khamenei, expresó la solidaridad, el apoyo, como era lógico, del pueblo iraní a la lucha por la independencia y la soberanía de Yemen. Evidentemente eso se ve, hay que verlo en el contexto general. Está el ataque que ha tratado de hacer Israel contra el sur del Líbano, que fue respuesto de una manera muy contundente con el contraataque a un vehículo, a un tanque israelí. El problema que ha habido en Afganistán, donde trataron de dividir el movimiento talibán y donde un sector de los talibanes reaccionó con contraataques que impidieron al presidente Trump realizar el intento, vuelvo a repetir, de división, y en muchos escenarios se ha desarrollado, y esto es parte de esa situación. Es un contraataque del Frente de la Resistencia, por llamarlo de alguna manera, con una técnica como que digamos de avispas, donde pequeños golpes, como el caso que hubo del dron en junio. Entonces el impacto demuestra que es importante sobre el mercado petrolero y sobre todo demuestra la vulnerabilidad, porque a pesar que son drones relativamente pequeños que cargan aproximadamente 18 kilos de carga explosiva, han logrado los yemeníes, los ingenieros, los técnicos yemeníes que lo operan, un gran nivel de precisión y eficacia. Ahora, Rafael, siguiendo este tema, durante más de 4 años Arabia Saudí, con la coalición que lidera junto a varios países de la región, pues ha atacado a Yemen. Bueno, ha atacado escuelas, hospitales, ciudades. Según algunas cifras, las decimos, 17.000 muertos y más de 100.000 personas heridas, sin contar la devastación que ha creado en el país árabe. Sin embargo, después de lo que ocurrió el sábado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó inmediatamente al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, para ofrecerle su apoyo y también para anunciar que había represalias. En tu opinión, ¿qué se esconde detrás de esta política de Estados Unidos? ¿Por qué este apoyo a Arabia Saudí? Bueno, está muy claro, Estados Unidos necesita petróleo, es la misma razón por la cual está intentando hacerse con el control de Venezuela desde hace 20 años. El petróleo se le acaba, solo tiene el fracking, que es una manera, bueno, pues hasta peligrosa de conseguirlo, y un petróleo de baja calidad, y necesita ese petróleo que le proporciona a Arabia Saudita. A mí hay un hecho, de todas maneras, yo a Trump no le veo interesado en principio en la guerra. Sí tiene gente, sus halcones,
alrededor, entre ellos Pompeo y el recientemente destituido John Bolton, que desean esa guerra. Por eso a mí me sorprende que haya sucedido esto apenas una semana después de que haya cesado a John Bolton, que como todos sabemos es un ideólogo neocon cercano a los sionistas, o un sionista, habrá que decirlo así, que es el que está impulsando todas estas guerras en pro de Israel. Hay otro elemento que no me gustaría dejar pasar por alto, que es que mañana hay elecciones en Israel y que Netanyahu no está claro que vaya a ganar. De hecho, pues ha tenido que volver a unas elecciones porque no había conseguido una mayoría suficiente de coaliciones para gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas situaciones de tensión en Oriente Medio de alguna manera le benefician a los halcones también de la guerra en Israel y, como digo, me parece muy sospechoso que haya sucedido todo esto a tan pocas horas, o días en este caso, de las elecciones en Israel. Ahora, Andrés, Rafael hacía referencia sobre todo a Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que inmediatamente los ataques pues acusó a Irán sin pruebas, algo que Irán pues rechazó contundentemente. ¿Cómo podemos analizar sobre todo esto que venía diciendo Rafael, a lo que dice Pompeo, esta retórica que lleva Washington durante mucho tiempo contra Irán, y por qué culpar inmediatamente a Irán sin ni siquiera tener pruebas? Bueno, porque no consideran, no tienen un objetivo claro con respecto a lo de Yemen y creen que amenazando a Irán van a resolver el problema. En realidad, las declaraciones de Pompeo vienen antes del conocimiento del impacto sobre el mercado petrolero que está teniendo este ataque de Ansarullah. Entonces hay que ver si en este momento en Estados Unidos realmente les interesa seguir el libreto de Pompeo, que un poco en la línea, en este caso, del libreto de Bolton, de provocar intervención armada en contra de Irán, que evidentemente no sería en contra de la infraestructura petrolera, porque sería echar más gasolina a la candela, como quien dice, ¿no? Porque afectaría más el mercado petrolero futuro, pero a otros objetivos. Pero igualmente Irán ha aclarado muy bien, el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, que cualquier ataque en contra de Irán significaría un automático contraataque a un radio de 2.000 kilómetros a la base norteamericana en la zona y a objetivo evidentemente petrolero. O sea, se caería en un fenómeno de grave recesión mundial producto de una estampida en los precios del petróleo. Entonces, la estrategia es contra de Irán porque en definitiva lo que se quiere es impedir el libre acceso de Irán y del mismo Qatar con los gasductos y los oleoductos al mercado europeo sin control de Estados Unidos, porque Estados Unidos pretende, al transformarse en el principal exportador de petróleo y gas sobre todo en el mundo y el principal productor mundial y posiblemente el principal exportador en pocos años, quiere dominar el mercado europeo de gas. Y evidentemente no puede resistir la competencia en costos del gas de gasoducto del Medio Oriente y de Rusia y pretende entonces generar barreras o controlar ese flujo de hidrocarburos hacia el mercado europeo, porque además es la única técnica o la única metodología que tiene Estados Unidos, consideran ellos, para controlar a futuro Europa bajo un punto de vista geopolítico. Ahora, Rafael, me gustaría conocer tu opinión, porque sobre todo esta guerra que inició contra Yemen, que según prometió Arabia Saudí, pues duraría unas semanas, se ha extendido durante más de 4 años y, por cierto, se ha estancado como un fracaso militar. De hecho, los propios aliados, los Emiratos Árabes Unidos, pues han tenido conflicto en los últimos tiempos con Arabia Saudí. En tu opinión, ¿está Arabia Saudí en un callejón sin salida en estos momentos? Pues evidentemente, la diferencia de Arabia Saudita con Yemen es que el ejército saudita, prácticamente no existe en el sentido de que no hay un sentimiento patriótico como el que puedan tener los yemeníes que están defendiendo su territorio. Hay que tener en cuenta, pues los sauditas, el pueblo, que es el pueblo saudita, pues es un pueblo subvencionado que vive, pues como reyes hasta hace poco, porque desde la crisis pues han tenido que empezar a trabajar muchos de ellos y lo que es la batalla, pues a menos de que sean mercenarios, pues que es lo que precisamente utilizan, pues no están ni acostumbrados ni tienen moral para ello. En cambio, los yemenitas pues están luchando por su país y desde el punto de vista moral, pues evidentemente tienen todas las de ganar, en el sentido de que se lo creen. Entonces, pues sí, Arabia Saudita
ha entrado desde el minuto 1 de esta invasión, está en un callejón sin salida, no sabe cómo salir y bueno, pues tiene la voluntad de anexionar Yemen a Arabia Saudita, pero se ha encontrado con una fuerte resistencia del pueblo yemenita y bueno, el apoyo de esos otros países de mayoría chií, que no solo tienen soldados, sino cada vez más tecnología también, claro. Ahora, Andrés, me gustaría conocer tu opinión porque hoy ya de hecho la bolsa y los mercados de petróleo se desestabilizaron. Pero en tu opinión, ¿cómo puede afectar a los mercados y al precio de petróleo estos ataques yemeníes contra las refinerías de Arabia Saudí? Y sobre todo, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Porque además recordemos que los saudíes dijeron que era cuestión de horas, sin embargo ya se ha demostrado que el proceso de recuperación puede durar muchas semanas. Bueno, en primer lugar, los saudíes han demostrado un nivel de vulnerabilidad muy grande y en definitiva no solo los saudíes sino también los israelíes y Estados Unidos, que están detrás de la guerra de Arabia Saudita contra Yemen, van a tener que redimensionar totalmente esas expectativas, ¿no? Es bien difícil que en corto tiempo logren montar un sistema de defensa eficaz como pudiera ser el Pantsir ruso, que no creo que los rusos se lo van a suministrar, de esas instalaciones petroleras. Por consiguiente van a tener que negociar de alguna manera un cese del fuego, lo cual va a impactar políticamente dentro del reino y también de alguna manera en Estados Unidos. Arabia Saudita fue el tercer país del mundo en cuanto a gasto militar en el año pasado, con 68 mil millones de dólares. Entonces no se sabe realmente a qué le sirve todo ese armamento sofisticado, cuando con muy pocos recursos los hutíes logran golpes muy certeros y además con tecnología de punta, como el caso de los drones. Entonces, evidentemente el mercado petrolero, mientras que esto no se estabilice en cuanto a un acuerdo de paz, un cese al fuego, cualquier fórmula que permita evitar ese tipo de ataque, prevenirlo en el sentido que los yemeníes acepten negociar la única negociación que van a aceptar es la total independencia y soberanía. Mientras tanto, es una espada de Damocles que tiene todo el sistema petrolero y gasífero de Arabia Saudita, y eso va a tener un impacto demoledor en el mercado internacional en la medida que no se resuelva. Ahora, Rafael, muy brevemente, porque ya las fuerzas yemeníes alertaron a las empresas extranjeras que están en Arabia Saudí que salieran de las refinerías porque van a seguir los ataques mientras Arabia Saudí no termine la guerra contra Yemen. Pero en tu opinión, ¿crees que estos ataques contra las refinerías saudíes puede desencadenar una nueva oleada de ataques contra Yemen? ¿Qué puede pasar entre los dos países? Evidentemente, eso va a generar una escalada militar. Claro, un ataque como ese que ha hecho tanto daño a Arabia Saudita va a tener una réplica, y eso, bueno, pues genera más tensión, más violencia. Al final, bueno, se van a tener que sentar delante de una mesa no solo los dos países implicados, sino las potencias de la región, y determinar, bueno, pues el cese de las hostilidades con el asunto del petróleo de fondo. En este caso, pues como casi siempre, potencias como Rusia o China, en este caso neutrales, pues, pero que tienen mucho que decir en el ámbito económico de la región a través del proyecto de la Ruta de la Seda y de la Franja, bueno, pues es posible que puedan, supongo que lo estarán haciendo ya, intentar, bueno, pacificar la región, porque, como digo, los proyectos de desarrollo económico de toda Asia pues dependen de la estabilidad y de la pacificación de la región. Ahora bien, a corto plazo me parece difícil, después de lo que ha sucedido, que se llegue a esa pacificación. Yo creo que, como casi siempre, Rusia es el país que juega ese papel estabilizador y el que tiene, digamos, la sartén por el mango para pacificar la región. Gracias, Rafael, casi no nos queda tiempo para más, pero Andrés, me gustaría sobre todo conocer en muy breves segundos tu opinión. ¿Crees que esta situación puede generar mayor tensión en la región del Golfo Pérsico? Muy breve. Yo creo que el ataque, la manera, como ha estado dimensionado, con los objetivos que evidentemente se pensaban y estaban seguros alcanzar los yemeníes y todo el frente de la resistencia, va a producir el resultado esperado. Estados Unidos y Trump en particular en este momento electoral va a tener que sopesar muy bien si va a seguir manteniendo abierto el frente de Afganistán, el frente de Yemen, el frente del sur del Líbano, el frente
de Palestina, el frente de Siria y todos esos frentes donde ha ido perdiendo terreno Estados Unidos en los últimos años de una manera bastante importante. Creo que va a ser muy arriesgado para Estados Unidos porque no solo un problema regional, sino el impacto en el mercado petrolero, un problema mundial, el momento en que China misma está sufriendo una baja sustancial en el ritmo de crecimiento y todo el mundo está entrando prácticamente en una etapa recesiva, que el tamaño que puede alcanzar ya está afectando a la economía norteamericana y eso va a afectar la elección de Trump, que es su primer objetivo en este momento fundamental, la elección, la reelección. Y entonces, en la medida que él perciba como amenaza el seguir atizando el fuego en el Medio Oriente, lo va a obligar a amainar esa política, independientemente que haya sectores en contra. Gracias, Andrés. Gracias, Rafael, por participar en esta emisión de Detrás de la Razón y por sus análisis para nuestro programa. Gracias a los dos. Y la guerra de Yemen está considerada como la mayor catástrofe humanitaria del mundo, que ha arrastrado a uno de los países más pobres del planeta a un escenario de absoluta devastación, hambruna y brotes de cólera. Lo describo con solo unos datos: 17.000 muertos y más de 100.000 heridos. Según la UNICEF, cada 10 minutos muere un niño en Yemen por enfermedades prevenibles. Lamentable, ¿verdad? Pero Yemen ha sido noticia en las últimas horas porque Estados Unidos alzó la voz y acusó a Irán de estar detrás de estos ataques contra la mayor empresa petrolera del mundo. Una justificación sin pruebas de ningún tipo. Durante más de 4 años, la prensa mundial ha hecho silencio cuando los bombardeos saudíes matan a miles de niños y a mujeres inocentes. Un pueblo es masacrado y pocos líderes se pronuncian al respecto. De momento, Yemen le da una cucharada de su propia medicina a los saudíes. Las fuerzas yemeníes con sus drones han puesto en jaque a Arabia Saudí, el tercer país que más gastos hace en recursos militares, pero que ahora muestra al mundo la vulnerabilidad de sus infraestructuras energéticas. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Los espero mañana para seguir Detrás de la Razón.